Buenas a todos, ¿qué pasa tíos? ¿Qué pasa tías? Bienvenidos al especial de Halloween de Síndrome Superfluo. En esta ocasión hemos decidido movernos a un enclave que consideramos que es bastante especial. Se trata de la colonia de Santa Eulalia. Y estamos aquí sobre todo por la historia turbia que hay detrás y las leyendas, los mitos y los fenómenos paranormales que muchos vienen aquí a investigar. De entrada se dice que Santa Eulalia fue alzado sobre un cementerio andalusí, pero lo que a nosotros nos interesa es la última etapa de esplendor de Santa Eulalia, por así decirlo. Muy resumidamente diremos que, a finales de 1800, había una pareja de condes muy rica que quería hacer en Santa Eulalia, conocida aquel entonces por los Prados de Santa Eulalia, un asentamiento agrícola basado en el socialismo utópico como se veía en otros pueblos de España y en otros pueblos del mundo, que fuera prácticamente autosuficiente. En ese sentido era posible, era una pareja rica y poderosa, pero había un lastre y era que no podían tener descendencia. Tal fue así que la mujer del matrimonio hizo llamar desde lejísimos una bruja, una chamana, que le preparó un brebaje con el cual podría tener descendencia si se lo bebía. Y así fue, a los 9 meses los condes tuvieron una hija, María Avial. Cuando creció, María era una mujer bastante oscura, o eso dice la cultura popular. Una mujer malhumorada, tóxica. También le gustaba mucho la mala vida, el juego, el alcohol. Todas estas características hacían que nadie quisiese casarse con ella. De modo que sus padres anunciaron que quien tomase la mano de su hija heredaría la fortuna de los condes. Un rico personaje, al que llamaremos Don Mariano, tomó la mano de María y juntos unieron sus fortunas para construir un imperio, la colonia de Santa Eulalia. Imposible también sin la asociación de un tercer personaje llamado Don Antonio. Juntos hicieron de aquel asentamiento un imperio. Construyeron colegios, iglesias, teatros, estación de ferrocarril, industria. Este lugar daba cobijo a unas 200 personas, de forma autosuficiente. En ese sentido las cosas iban bien, pero el matrimonio entre María y Mariano no iba nada bien, hasta que llegó el punto de que no se aguantaban. Terminaron por divorciarse. También se comenta que el socio que se unió a ellos y María tenían algo a espaldas del matrimonio. De una forma u otra, María y Antonio dieron rienda suelta a un estilo de vida desenfrenado. Cada noche en la mansión de los condes se vivían fiestas en las que predominaba el alcohol, el sexo y el juego, donde se apostaban cantidades de dinero enormes. Cada noche se vivían este tipo de fiestas. Entonces un día Antonio, en un momento de lucidez, decidió irse a Barcelona. No podía perder su fortuna ni su vida con ese estilo de vida. Estando en Barcelona llegó a sus oídos que la mansión de los condes se había convertido ya prácticamente en un burdel. Decidió volver para poner fin a eso, no podía permitir que su fortuna se desvaneciese ahí. Pero la misma noche que volvió, fue seducido por los encantos de María y de la gente que allí había. Tal fue así que terminó bebiendo y apostando unas cantidades de dinero impresionantes. A la mañana siguiente, Antonio fue encontrado muerto en la fuente del jardín de la mansión. No se sabe si iba tan borracho que se cayó en la fuente y se ahogó, si fue asesinado para heredar la poca fortuna que le quedaba, o si al verse arruinado se suicidó. El caso es que esto no hizo a María cambiar el estilo de vida. Siguió jugando, apostando, bebiendo, hasta que llegó un punto en que se arruinó. Se cree que con el último dinero que le quedaba, viajó a Madrid y allí acabó sus días pidiendo limosna en las calles. Desde entonces la colonia ha ido en declive, es un lugar prácticamente en ruinas. Son muchos los curiosos e investigadores que se acercan aquí en busca de fenómenos paranormales. Muchos cuentan que en la mansión se registran psicofonías y algunos dicen que se siente alguna presencia, sobre todo cuando se acerca alguna joven con las características similares a las que tenía María en el momento de la muerte de Antonio. Bueno, ya habéis visto que esta es la historia de Santa Eulalia. Es un enclave bastante particular y hemos decidido venir aquí a hacer este especial de Halloween para darle visibilidad. También decir que mostramos nuestro respeto a la historia y, como hemos dicho, al lugar, y estamos aquí para hacer de este sitio un poco más visible. Bueno, es la primera vez que aparecemos delante de las cámaras, así que para que nos pongáis cara, ahora sí, de verdad, vamos a hacer una presentación rápida. Aquí tenemos a Dani Caleraco. Vestido para la ocasión. A mi lado está Beren. ¿Qué pasa, chavales? Vivo en la bomba, Beren. Chavalas. Y ahí está Ángel Beltrán, también ya conocido como Puto Amo en anteriores podcasts. Así.
Tal cual. Los segundos. Y yo soy Axel Master Axe. Bueno, como decíamos, estamos aquí para hacer un especial de Halloween y vamos a empezar haciendo una batalla de creepypasta. Los creepypastas son como unas leyendas urbanas que son conocidas por estar divulgadas en internet, ¿no? ¿Alguno queréis dar una definición un poco más amplia de qué es esto de los creepypastas? Pues yo mismo. Pues eso es lo que ha dicho tú, Axel. Una leyenda urbana, pero como que se divulga por internet. Y claro, las leyendas urbanas a veces no son solo de miedo, los creepypastas normalmente sí. Tienen que ser específicamente de miedo para que se consideren creepypasta, ¿no? Sí, es que todos son historias de terror. Muy Y es bien. eso, el modus operandi es el mismo. Es como el típico primo de tu prima, que sabes que pasa como por 3 eslabones de contacto, Sí. que nunca conoces a nadie que te diga, me pasó a mí, no, le pasó a mi vecino. Pues igual lo que pasa es que por internet, pues un foro anónimo, gente que se reúne a lo mejor en ciertas comunidades de internet y resulta pues que han visto a un tío por ahí, ¿sabes? Dross, que ha estado en contacto con... Tiene una familia muy amplia, se ve, y recoge los creepypasta de ahí, el famoso El tío Dross. se los milquea ahí, bro. Sí, sí, sí. Bueno, O sea, ¿qué es eso? Sí, pues vamos a ir contando cada uno de nosotros un creepypasta. Y eso no es una batalla, pero como si lo fuera. ¿Eh? ¿Quién quiere empezar? Chicos, A ver, si es una batalla, habría que denominar un campeón al final. hacemos aquí el top 10, ¿no? top 10. Del 1 al 10. top 4, ¿Cómo top de 4. mala es tu historia? Del 1 al 10. ¿Quién quiere empezar, chicos? Empiezo yo. Dani, Sí. ¿cómo se llama tu historia? La historia es This Man. La historia empezó en 2006, cuando una mujer fue a su psiquiatra para contarle que veía a un hombre en sueños y el hombre aparecía repetidamente en sus sueños, ya como una rutina, como algo normal. El psiquiatra pues no le dio más importancia, le dijo que dibujara la cara del sujeto y la chica pues se lo dibujó, pero el psiquiatra pues no sé, algo que habrás visto en alguna película o algo que te ha marcado y pues lo ves en los sueños. Bueno, a las 2 semanas otro paciente distinto a esta señora fue a contar que repetidas ocasiones veía a un hombre, el mismo hombre, y le dijo el psiquiatra que lo dibujase. Lo dibujó y pues un dibujo de una cara normal, pero revisando los archivos que el psiquiatra tenía, vio que coincidía el dibujo de la primera paciente con este, que era exactamente los mismos dibujos. Esto se fue repitiendo con varios pacientes, a lo que el psiquiatra lo consultó con otros compañeros suyos de profesión, que si esto les había pasado a ellos también, o que si tenían casos parecidos para ver qué podía ser. El caso es que el dibujo que habían hecho estos pacientes también coincidían con psiquiatras de otros puntos se dio en Estados Unidos, de Estados Unidos. Exactamente el mismo dibujo. Y los sueños que tenían eran súper variopintos. Lo mismo aparecía disfrazado de Papá Noel, que lo mismo tenían sueños sexuales, les incitaba a tener relaciones sexuales con el hombre, aunque fuesen heterosexuales, hombres, acababan haciendo el amor con él. Acababan yéndose al huerto Con él, sí. Y el caso es que se creó incluso una página web que se llamaba thismen.org, Hostia. donde tú podías ir y contar los sueños. El caso es que se llenó. O sea, a día de hoy no está activa esa página, puede ver la gente cómo va contando inmensidad de distintas partes del mundo, la misma cara y todo. ¿Qué es? Nadie sabe qué es ese señor. Algunos dicen que es un publicista que creó la historia y para sugestionar a la gente de que tuviese esos sueños y dar así publicidad a su marca. Creo que era un francés, un italiano, no lo sé. Hizo muy bien su trabajo. Sí. El caso es que si alguna vez habéis soñado con este hombre, en edición pondremos una foto suya, dejadlo en los comentarios y contar qué sueño habéis tenido con él. Yo personalmente, la única persona con la que sueño es con Axel, que es el siguiente que nos va a contar su historia. Yo creo que la mía va a ser, por cierto, bastante buena la historia. Creo que es bastante conocida en el mundo de creepypasta. Y yo creo que voy a dejar mi historia para el final, porque creo que es buena para el cierre de esta sección de creepypasta. O sea que le cedo el relevo o a Beren o a Ángel, quien quiera. Va, yo mismo. Pues el Belén, tío.
Antes de comentar algo mi historia, sobre la historia de Dani, yo había también escuchado y había leído y me había informado sobre esa historia y había también oído como que la figura de esa persona era como una especie de ángel protector, ¿no? O algo Es así. que tiene distintas... Pero ninguna... vertientes. Se han sacado como muchas historias, rollo de como posibles hipótesis sobre qué es, y una de esas es... Pero en ninguna de las hipótesis él se presentaba como un sujeto que iba a hacerte daño, ¿no? O sea, No, era toda como buena, ¿no? muy amigable siempre. Era un tío que Ah, sí. pese a su tiene una cara muy de pueblo, muy de campo. O sea, es la típica que... En Una su, cara específica, ¿no? sí, No- o no es cuando tú como- ves las típicas documentales americanos de asesinos en serie, te aparece la cara de ese señor, pero es un tío muy amigable. No, sí es perturbador, ¿eh? No, claro. Sí, claro, claro, sí, no será al más. final es un tío que se reparten los sueños de la gente. Nada, ¿de qué va tu historia? ¿Veré? A ver, mi historia... el título de mi historia no lo voy a desvelar hasta el final, porque si lo desvelara sería... Tremendo spoiler, ¿no? Tremendo spoiler. Así que bueno. vamos Ese a- loco era yo. No, vamos a ponernos en situación. Sí. Esta historia transcurre a mediados de 1800 en un pueblo de Wisconsin. Estaba en Estados Unidos y era una familia súper adinerada, una familia de la clase alta que tenían de descendencia una hija de una edad muy corta, 8 años. Y los padres eran unos padres que al estar en una posición muy elevada pues constantemente tenían salidas semanales para asistir a cenas, a reuniones, a fiestas con gente importante de clase alta, con políticos. Y claro, la niña vivía, los padres y la niña vivían en una casa muy alejada y no tenían ama de llaves, no tenían tampoco ningún tipo de seguridad, era una casa antigua. Entonces se entendía también que eran otros tiempos en los que no habían tampoco tantos sucesos más paranormales o sucesos delictivos. Entonces dejaban a la niña sola. Pero claro, durante el paso del tiempo veían que la niña pues se asustaba, no dormía bien los días que ellos salían de fiesta y decidieron comprarle un perro grande, un mastín que le hiciera compañía y que a su vez le proporcionara seguridad a esta niña. Bueno, con el paso del tiempo la niña y el perro se hicieron muy amigos, se fusionaron más en una persona que en dos personas separadas, iban juntos a todas partes, tenían una relación súper estrecha, la niña se sentía segura con él y la niña, pues claro, cuando sus padres se iban, tenía la costumbre de tener a ese perro debajo de la cama y así en el momento en el que ella escuchase algún ruido, algún crujido de una ventana o de una rama al romperse, algún silbido del viento cruzando el largo y estrecho pasillo que había por su casa, pues ella metía la mano debajo de la cama y acariciaba al perro, y el perro le lamía la mano y ella pues le generaba cierta tranquilidad y cierta seguridad al ver que su animal de compañía y su guardián protector estaba con ella. Bueno, una de estas tantas noches en las que los padres salen de cena con unos amigos, la niña se queda en casa con su perro y se va a dormir. Pero resulta que entrada la madrugada, no muy tarde, sobre las 2 de la mañana, la niña empieza a notar unos crujidos por la casa, unos crujidos de pasos de madera al sentir peso. Y la niña, claro, asustada, se despierta de golpe. Mira a su alrededor y no ve a nadie. Entonces, para tranquilizarse, como siempre, desliza su mano por debajo de la cama y ahí estaba su perro, pues le respondía con un lametón y ella se quedaba tranquila. Así que la niña vuelve a dormirse. Bueno, se despierta a la hora porque vuelve a oír un crujido. Pero a este crujido también se le suma el ruido de un goteo. Una gota cayendo constante. La niña, asustada, dice, vaya, este ruido sí que parece que proviene de esta casa, no es un ruido de las afueras. Pero claro, está sola, tiene miedo de bajar y piensa, bueno, lo más lógico, lo de siempre. Deslizo mi mano por debajo de la cama, mi perro me responde con un lametón, todo está bien, sigo durmiendo. Sin embargo, siguen pasando las horas y la niña no deja de oír constante ruido, el silbido de un balanceo, las gotas cayendo lentamente, lentamente. Finalmente, la niña, muerta de cansancio, cae rendida y duerme,
bueno, las horas que ya quedaban de día. Al día siguiente, cuando la niña está... Bueno, la niña todavía no se ha despertado, está durmiendo tranquilamente, escucha el grito de una madre debajo de la alacena, donde están las escaleras. Un grito terrorífico de unos padres que, claro, acaban de llegar de fiesta y lo primero que descubren al abrir la puerta de su casa es esto. ¿Pero qué era? La niña corriendo al escuchar el grito, baja las escaleras y se queda petrificada mirando la imagen de su perro ahorcado en la lámpara de araña que cuelga desde el piso de arriba y que cae hasta la escalera. Y está ahí su perro destripado, goteando sangre, goteando y haciendo el mismo y exacto ruido que estaba haciendo toda la noche. Asustada la niña dice, no puede ser, si mi perro estaba conmigo todo el rato. Y justo se gira la cabeza y en el espejo grande, un espejo antiguo, grande que ocupa todo el recibidor, pone, no solo los perros lamen. Hostia. Y ese es el título de esta historia. Los pelos de punta, tío. Muy buena y muy bien contada, ¿eh? Tremenda historia, buenísima. Seguimos con los creepypasta. Como yo he dicho que quiero ser el último porque creo que es una historia digna para cerrar este apartado. Ángel, adelante, bro. Me voy a quedar mal porque no sé contar historias como el Beren, pero Beren, lo podemos creo que ya es el top number one de la noche. Tenía que contar el último, tío. No jodas. Venga, dale. Bueno, pues la mía es uno de los creepypastas en verdad más famosos en internet, así entre la gente que le gusta, que es el de Candle Cove, la cueva de la vela, que va de... Bueno, originalmente se originó en un foro que se llamaba Net Nostalgia no sé qué, que era de gente básicamente así más mayor que bueno, había tenido su infancia con los primeros programas de televisión, el vídeo, esas cosas, ¿no? Y se reunían ahí y comentaban, pues a lo mejor, ¿te acuerdas de esta serie de pequeño que veíamos? Vaya, ves, no sé qué, lo típico. Y en un hilo, unos cuantos empezaron a hablar de una serie que se llamaba Candle Cove, que era una serie de piratas, de marionetas, ¿sabes? De estas típicas que salen ahí bailando, no sé qué, para niños. Y empezaron a recordarla, rollo en plan, ¿te acuerdas de este personaje? ¿Te acuerdas de...? Porque la serie iba de una chica que era como amiga de los piratas o algo así. Y bueno, buscaban tesoros, cosas, lo típico. Pero claro, conforme van hablando, empiezan a recordar detalles así perturbadores de la serie que decías, igual esto no lo entendí cuando era un niño. La típica cosa en plan, por ejemplo, un episodio que solo eran gritando los personajes. Eran los personajes gritando. Y otro personaje que salía a veces, que se llamaba el quitapieles o algo así, algo parecido. Que era un pirata que tenía una capa hecha con pieles de niño. Cosas súper gores, en plan poco a poco, y van recordando y bueno, luego se dan cuenta de que no figura en ningún registro esa serie. De que no hay ningún rastro, solo es el recuerdo que tienen ellos. Y dicen, hostia, qué raro, no sé qué, tal. Total, que el hilo termina con uno de los que había empezado a hablar diciendo que le preguntó a su madre, en plan si ya recordaba la serie, y le dijo que no, que sí, que solo se quedaba mirando la estática de la televisión durante horas y ya está. Hostias. Joder. Y ese es el creepypasta. Y mucha gente también. Qué mal rollo. Claro, la cosa fue que la gente recordaba la serie, pero no era una serie fantástica. Pero no había una serie que recordar, ¿no? Claro. Joder, seguro que la protagonizaba el Disney. Hostia, pues ahí hay una correlación bastante buena, ¿eh? Que eso también es típico de los creepypastas, ¿no? El típico episodio perdido de Bob Esponja y esas cosas, es un montón. Que también es un creepypasta. Claro, claro. Vale, pues voy a cerrar yo el apartado con mi historia, que yo sí que puedo decir el nombre desde el principio porque tengo que usarlo a lo largo de la historia, y mi historia es el de La mujer maniquí. No sé si os suena, yo la voy a contar. La historia se sitúa en un verano de 1972 de un pueblo cuyo nombre no quiero acordarme. No creo que sea real. La colonia Vale, de... pues en un hospital de ese pueblo sin nombre, a las 10 de la noche más o menos, por la zona de urgencias del hospital, entró de la noche, de la nada, una mujer con dos particularidades, que hizo
a todos los miembros que estaban ahí presentes, médicos, pacientes, enfermeros, gente que había por ahí, por la sala de urgencias, esas dos particularidades hicieron que esa gente saliese corriendo, gritando, huyendo, vomitando algunos, y entró una mujer que tenía la cara como si fuese un maniquí, ¿eh? En plan, sin rasgos faciales, sin cejas, sin señas humanas en la cara, como si fuese un maniquí. Y la segunda, mucho peor, de las características que he dicho, es que tenía en la boca un gatito, iba mordiendo un gato con una fuerza bestial, de forma que iba chorreando, iba con un camisón blanco, no lo he dicho, la mujer maniquí esa, iba chorreando la sangre del gato por todo el camisón, dejando un rastro de sangre por donde iba pasando, y además iba mordiendo el gato con tanta fuerza que no se le veían los dientes. Los dientes estaban tan hundidos en la carne que no se le veían. Entonces, nada, entró así, y la gente de ahí, de la gente que estaba ahí, salió pues, horrorizada, corriendo, vomitando, algunos. Siguió avanzando por el pasillo de la sala de urgencias, y de repente hubo un momento en el que escupió ese gato contra una de las paredes del hospital. Acto seguido, la mujer maniquí se desmayó. Los médicos, los enfermeros, la cogieron y la llevaron a una camilla e intentaron reanimarla, darle sedantes, medicación, lo que quiera que hiciese falta para reanimar a una persona, si es que era una persona. Entonces, cuando estaban ahí intentando medicarla, la mujer maniquí se despertó. Cuando la mujer maniquí intentó incorporarse, los médicos no pudieron contenerla. El médico y la enfermera, que había cada una a un lado de la camilla, tenía a la izquierda un médico y a la derecha una enfermera. No podían contenerla porque tenía una fuerza sobrehumana. Entonces dirigió la mirada hacia la enfermera y le sonrió. Y entonces la enfermera se desmayó. Y se desmayó porque en lugar de dientes tenía como unas puntas metálicas dentro de la boca, como si fueran clavos grandes. Entonces sonrió mirando a la enfermera y la enfermera se desmayó. La mujer maniquí se incorporó de golpe y tiró al médico que había a su izquierda al suelo. Con tanto revuelo, la gente de seguridad, el personal de seguridad, oyó el estruendo y como ya estaban al loro, empezaron a venir corriendo. Entonces, con el médico en el suelo, gateando hacia atrás, y la mujer ya incorporándose, se le fue acercando la mujer maniquí al médico, y el médico le preguntó: ¿qué eres? Y la mujer maniquí se acercó a él, casi tocándole, y le dijo: soy Dios. Entonces abrió esa boca llena de clavos de hierro y le arrancó la yugular. La mujer se fue lentamente por la puerta de la habitación y desapareció. Mientras los de seguridad aún estaban llegando, no la vieron. Y nadie nunca ha vuelto a saber nada más de esa mujer. Hasta ahora. Joder. Seguramente esté por aquí. Qué profesionalidad la de los médicos, también te digo. Es una historia que no me gustaría vivir, la verdad. Me parece una historia de Junjiito, tío. Podría ser perfectamente una historia de Sí, Junjiito. Bueno, que el top 1 yo lo tengo claro. ¿Vosotros qué pensáis cuál ha sido la mejor de las 4? A ver, que la de este men... El Beren, no solo la historia, sino que la ha contado de puta madre. Yo con el frío temblando. La de Beren me ha gustado como esta. Yo creo que el ganador es Beren, ¿eh? Sí. Es que, a ver, estaban los creepypastas míos y el del Dani, que eran en plan, ¿sabes? Más de, hostia, qué curioso, qué misterio. Y luego los vuestros que era como sangre por los... ¿sabes? Cojones. Bueno, después de este recorrido por los creepypasta, vamos a hablar ahora de cosas más personales. Hemos dedicado un apartado especial a hablar de anécdotas personales. Valen historias que nos hayan pasado, pesadillas, cosas que nos hayan acojonado fuertísimamente. Vale todo. Así que, chicos, ¿quién quiere empezar? No, ¿Un voluntario? Yo mismo. Si no, empiezo yo, ¿eh? Yo mismo. Vale, dale. Bueno, mi historia se remonta también a unas fechas tales como estas. Un Halloween de... La verdad que no recuerdo cuántos años tendría 7, 8 años. Y nosotros en Halloween siempre, bueno, aquí en España más que Halloween hablamos del Día de Todos los Santos. Exacto. Nos íbamos a casa de mis abuelos, que son de un pueblo de La Mancha, de una pedanía. Y bueno, os pongo en situación. Estábamos mi hermana, mi prima y yo
Y bueno, mi abuela vivía en una casa muy grande, porque eran de estos clásicos pueblos que se dedicaban al cultivo de árboles frutales. Entonces tenían una casa muy grande y luego tenían mucho terreno dividido en pequeñas casas. Casas donde pues a lo mejor guardaban la maquinaria, otras casas donde se guardaba un tractor, casas donde también habían animales. Tenían ahí pues conejos, tenían gallinas, de todo. Y luego tenían al fondo del todo una casa que se utilizaba pues trastero vamos, puro y duro. Y esa casa tenía 2 plantas. Y bueno, mi abuela tenía la costumbre de que, bueno, era la típica costumbre de persona mayor, que por cada persona que se había muerto en la familia, ella el día de Todos los Santos, le colocaba a partir de las 7 de la tarde, colocaba una vela de estas cirios grandes rojos, clásicos, que todos conocemos. Y que en la cámara de arriba, en la planta de arriba, había una sala vacía, y en esa sala colocaba los cirios en línea, uno seguido de otro. No recuerdo cuántos habría, o sea, normalmente se colocaba uno por cada persona que había muerto, pero claro, ahí habrían pues 30 o 40, porque eran cámaras enormes. Entonces, claro, a mi prima y a mi hermana y a mí nos daba siempre entre curiosidad y miedo, pero claro, como éramos niños y curiosos, siempre nos acercábamos ahí a ver qué había. Y entonces nos subimos, me acuerdo que íbamos ahí subiendo ahí a medio kilómetro por hora, empujándonos. Y cuando subimos, era una habitación vacía en la que no había ni siquiera electricidad y se iluminaba únicamente de todas esas velas que había encendido mi abuela. Pues nada, al principio, después de romper ese hielo del miedo, ya empezamos a hacer el tonto con las velas y pues, las cogíamos, volcábamos la cera. Y claro, pues ya cuando nos íbamos a ir, yo recuerdo que tenía una vela, la primera de todas, y después de haber jugado con ella, volcar la cera, la apoyé en su sitio. Y claro, ya me eché para atrás y nos quedamos mirándolo. Y de repente, sin esa vela que estaba fija, que no habíamos tocado ya y que era imposible porque el terreno era totalmente recto, que se moviese y no había aire ni corriente ni nada, se volcó hacia la derecha, tocando cada una de las velas, volcándolas todas y apagándolas. Conforme se iban volcando, se iban apagando todas. Y cuando llegó la última no se apagó y se volcó mirando hacia nosotros. Y buah, Vosotros seréis los siguientes. nos pegamos. Alguien quería mandar una señal. Nos pegamos un cagadote que flipas y salimos corriendo cual ladrones. Mensaje captado, ¿no? Y dijimos, Vale, bueno, vale. nunca más volveremos. Al día siguiente volvimos. como ¿sabes? Como unos niños. Y la vela que se había volcado mirando hacia nosotros estaba de pie. Y era la única que estaba de pie. Las otras estaban exactamente como se habían quedado. Y esa vela, que era imposible que estuviera de pie porque cuando volcó mirando hacia nosotros, la pisaba otra vela. Pues esa vela estaba perfectamente de pie y se había consumido hasta el final. Y no volvimos a cagar. Increíble. Basado en hechos reales. Historia más real que ninguna, ¿no? Que es verdad, ¿eh? Yo- Que eso... Pues me pasa cojón, mucho. ¿eh? Buah, eso Hostias. te lo juro, Yo creía que ibas a decir en plan, ¿Vela? ¿Y estas 3 velas nuevas? Sois vosotros. Son las vuestras. Pero me sobró, ¿eh? El clásico girito. Estaban muertos. Pero bastante buena, ¿eh? Me sobró eso. Sí, sí. Hoy Belén te estás coronando con La vez que más miedo pasó en mi puta vida. otro normal. ¿Quién quiere seguir? ¿Ángel? Yo es que miedo... Yo puedo hablar de pesadillas que he tenido, Pues venga, cuéntanos algunas que pero nos quedamos claro, es que flipados. no tengo ninguna en mente. O sea, tuve una hace poco que es medio graciosa, pero a la vez da miedo. A ver, Que es que, a ver, era que yo estaba en casa de Alex el Capo, que ahí ya empezamos con la comedia. Empezamos bien. Y estábamos jugando a la Switch, a la Nintendo Switch. qué miedo, tío, jugar a la Switch. Ya ¿eh? ves. Que ya esos gráficos, tío, da miedo. Ya ves. y todo en la Switch te puedes hacer fotos, Sí. ¿no? Y estábamos ahí, o sea, es que siempre pasa lo mismo, tío, son sueños que empiezan de puta madre, rollo, estoy aquí con ese capo jugando a la Switch. Que Pero puede luego se salir. tuercen que flipas, ¿Qué puede salir mal? ¿eh? claro, se tuercen que flipas y me levanto gritando, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues estábamos ahí jugando y dice, o sea, pues se pueden hacer fotos, dijo, va, vamos a mirar estas fotos, no sé qué. Y nos pusimos a ver las fotos y eran todas fotos mías y de él, pero con la cara como negra. En plan rollo como un vacío, ¿sabes? Rollo la típica imagen de mal rollo de internet que la ves y como, pues eran eso. Y moviéndose así como en plan, ¿sabes? Como que te consumía la imagen de verla, tío. Hostia. Y es eso, y estuvo así, tío, y me desperté acojonadísimo. O sea, ahí me desperté asustado.
Joder. Que es una puta mierda de historia. No, pero sabemos que las pesadillas... No, tío, yo no me Un sueño que podía haber sido de puta madre con Alex el Capo ahí de risas y de colegueo. Eso es nuevo, ¿eh? Nunca había pasado que en mis pesadillas subieran cameos de famosos de Sí, Twitch. sí, cuando Alex el Capo vea este vídeo, que se entere que no todo es bueno, ¿eh? Que también salen pesadillas bastante Está aquí tuyas de... sugestionándome, haciéndome un daño en la cabeza, tío. El Capo, tío, Loco, no haya está cuidado. bien, ¿no? Pues si queréis cuento yo la mía, que es bastante corta, que es una experiencia, creo que es la única que he tenido en mi vida, que estaba acojonado de verdad. Para poneros en situación, yo tendría 5 años, más o menos. Y yo antes vivía en otra casa, que no es la que estoy ahora, que vosotros la conocéis. Y esa casa tenía una particularidad que tenía un pasillo muy largo en forma de L. Cuando yo tenía 5 años dormía en un lado del pasillo, en una habitación, y en el otro extremo del pasillo había 2 habitaciones en las que estaban mis padres en una y mi hermana en otra. Entonces yo estaba solo al final del pasillo. Y, como todos de pequeños, pues de vez en cuando, a medianoche, algunas noches llamas a tus padres, ¿no? En plan, tienes que ir al aseo y no te atreves, o has tenido una pesadilla, quieres agua, o 4 años, ¿qué vas a hacer, no? Pues una noche estaba yo tenso, nervioso, no sé por qué. Estaba, no sé si es que había tenido una pesadilla. Bueno, el caso es que algo me inquietaba y llamé a mi padre. Yo recuerdo la imagen de mirar hacia el pasillo, que era el umbral de la puerta, oscuridad y nada más. Y yo llamando a mi padre mirando a la oscuridad. En plan, papá, tal, típico, ¿no? Y de repente, creo que fueron 3 veces, que me acuerdo perfectamente. Papá, papá, papá. La tercera me la cortó una voz que yo oí detrás del umbral de la puerta, en esa oscuridad, venía de ahí como si la oscuridad hablase y fue como... ¡Ay, este niño! No sé qué, no sé cuántos de su padre. Como una voz de bruja. Para mí fue una bruja. Y justo cuando acabó de decir esa frase corta, esa voz, estaba sudando. Que flipas, en plan, sudores fríos, en plan, ¿qué ha pasado? Y empecé a gritar, en plan, ¡ah! Lo típico, ya vino mi padre ahí, monté un escándalo y que flipas y vino toda la familia, pero creo que ese momento, yo no sé lo que oí, pero lo oí. O sea, yo oí ahí una persona y no era mi puta cabeza, ¿eh? O si alguien está pensando, no, una imaginación de niño, un cojón. Eso era tu abuela, se había quedado dormido ese día y no te acordabas. Mi abuela no El diría. vecino de arriba, ya está el puto crío, me lo No, criticas no, otra vez. era justo detrás del umbral de la puerta, como si la oscuridad hablase, tío. La vez que más miedo ha pasado en mi vida. Y es real. Es que pensaba que ibas a decir, en plan, calla coño, que ya te he escuchado. Esa voz era tu Yo padre. pensaba que iba a ser algo Y así. vino tan Mi cabreado puta que... gracia, ¿eh? Dani. No, joder, bro. Pues mi historia es reciente, es de hace un año y poco. Yo salía de trabajar y, como de costumbre, en mi hábito natural, hacer ejercicio para mantener este cuerpito en forma. Y iba por el monte, yo vivo en el campo, alejado del pueblo, y era invierno, por lo que a las 7, 8 y pues ya es de noche. Pues iba dando uno de mis paseos rutinarios, iba con los cascos puestos, escuchando música, y recuerdo que estaba hablando con una persona por el WhatsApp. Y claro, yo iba escuchando la música y empanado en mi mundo, y entonces empecé a escuchar como algo disonante, que no iba con la música, como una especie de, no sé, de gritos agudos. Entonces me quité los cascos y empecé a escuchar como un grito de una mujer, pero no sé, increíble, o sea, súper, como si lo tuviese a mi lado, escuchándolo. Y lo grabé, de hecho lo grabé, con la persona con la que estaba hablando le envié un audio del sonido, porque me impactó. Y cuando terminé de grabar el audio, un audio cortito, corrí en dirección hacia el grito, porque digo, coño, a ver si va a ser alguien que como yo ha salido por el monte y se ha caído o lo que sea, porque os describo, es un camino, que a la derecha hay montaña y a la izquierda es un terraplén, que si te caes no te matas, pero te quedas ahí unos minuticos Agonizando, ¿no? y digo, coño, voy a ir, no vaya a ser que sea una persona que se ha caído porque es de noche, coño, puede pasar. Pero conforme me iba acercando al grito, el grito se iba alejando. Y era como que siempre era a la misma distancia, entre yo y el grito. Como por mucho que yo me acercase, el grito no estaba más cerca, sino se mantenía a la misma distancia. Por lo que en ese momento decidí, como todo valientaría, dar media vuelta
irme corriendo a mi casa, monte abajo, Vaya pero... héroe. Hombre, yo me habría ido corriendo en el principio, ¿eh? Claro, claro, yo- Es lo que- que hacen los héroes. demasiado. Es que era un grito que no sé si lo podréis escuchar, Sí, lo tenemos. como un grito ahogado de una persona pidiendo ayuda. Y ya al final, cuando vi que es que eso se alejaba, dije, no, aquí no hay nadie. Pues mira, tengo un límite, ¿sabes? Claro, Que mañana madrugo. que mañana madrugo, Vamos a bueno, estar aquí toda la noche. no estamos para rescatar a nadie. Muy interesante. Bueno, ¿queréis contar alguna más, personal? Mira, ahora que cuando has contado tú la historia, me has recordado una mía de pequeño, que es un poco de tu estilo. O sea, no... Tiene rasgos como la tuya. Parecido, ¿no? Sí, que a día de hoy no sé si es una historia que me pasó realmente o fue una pesadilla, pero como eres pequeño no sabes diferenciar la realidad de las pesadillas y me persiguió bastante tiempo también el miedo. Y era que yo, también igual que tú, antes vivía en otro campo y yo me acuerdo que en ese campo también dormía solo y era un campo que no sé por qué me daba bastante miedo. Y yo recuerdo que siempre me daba mucho miedo el hecho de tener ganas de ir al baño por la noche y salir, recorrer el pasillo, porque tenía que pasar por el salón y el aseo estaba a la derecha. Y claro, el salón se quedaba como iluminada la puerta, que era una puerta de campo de estas transparente de cristal. Bueno, de cristal que es transparente, pero tiene como un cierto relieve para que no se vea... Como no- que claro, para que no te vean a ti. Semiopaco. Claro, ¿no? para que ellos no te vean y tú tampoco se veas hacia afuera. Sí. Y yo me acuerdo que estaba súper asustado y no quería salir, pero vamos, que al final la naturaleza pudo más que el miedo. La vejiga puro más que el miedo. Y recuerdo salir y nada, ver, pues eso, asomar, nada más salir, lo primero que tenías enfrente era la puerta, que además estaba súper iluminada por las farolillas de fuera que teníamos nosotros. Y recuerdo ver como el movimiento de una sombra, como con un garfio, o sea, apoyado así y moviendo así la mano. Me acuerdo que ese día me fui corriendo, me fui a la cama y yo creo que si no me meé encima fue de milagro, porque tenía ganas, no por miedo, que también. No llamaste a tus padres. No, me fui y me escondí, que flipas. Era tal a cojones que... Y me persiguió bastantes años eso, el no saber, y lo había olvidado, Hostias. El Candle Cove. Joder, macho. me lo había olvidado. Que luego seguramente sería alguna sombra de algún árbol. Ya, eso No, no te no digo, creo que pero- fuera nada raro, porque O era, prefiero pensar que no. Ya, pues, de niño esas cosas. quién sabe. Pero No, y ahora también. me Yo lo asusté. veo eso ahora y me acojono. Yo me asusté que flipas. No, yo ahora veo eso y salgo. O sea, Sí. pero porque claro, Pero no la era nada competa- paranormal, parecía una persona. Pero claro, Yo me acojono igual. Bueno, historias bastante perturbadoras que nos han pasado de primera, las hemos vivido de primera mano, pero vamos a seguir un poco la línea contando historias que sepamos de gente cercana a síndrome superfluo, que estén cerca de nuestro círculo personal y sepamos que han vivido situaciones paranormales o simplemente que hayan pasado mucho miedo. ¿Queréis empezar alguno contando historia de algún conocido cercano que tengáis? Si no, puedo empezar yo, ¿eh? ya empezó todo. ¿Empiezo yo? Mira, a propósito tengo dos. Una flojita y otra un poco más larga, que esa voy a hacer como antes y la voy a dejar para más adelante. La flojita le pasó a mi hermana, casualmente, en la casa en la que he dicho que vivíamos antes. ¿Os acordáis que he dicho que era una casa con pasillo en L? Los problemas esa casa, ¿eh? Sí, en verdad no han pasado muchas cosas raras ahí, solo estas dos. He dicho que yo vivía en un extremo del pasillo y mis padres y mi hermana en otra. Pero cuando teníamos unos 7, 8 años, mi hermana y yo, pues mis padres, por temas de iluminación y tal, decidieron cambiar su habitación a la habitación que había junto a la mía, al extremo contrario al pasillo en el que estaban. De modo que ahora estábamos mis padres en una habitación, en la habitación de al lado estaba yo y en el otro extremo del pasillo dormía mi hermana sola. Es importante que explique esto, porque mi madre siempre ha llevado, también es importante, parece una tontería, pero siempre ha llevado media melena o melena larga, ¿no? Pues hubo una época en la que se le cortó el pelo muy corto, corto tipo así, un tipo así. Pues una noche mi hermana estaba inquieta, con 7, 8 años, y a lo mejor menos, y empezó a llamar a mis padres porque tenía miedo, no sabía por qué. Entonces mi hermana empezó a llamar a mis padres porque tenía miedo, y mirando, igual que yo en la historia anterior, mirando hacia la oscuridad del pasillo, asegura, he dicho que mi madre tenía el pelo largo, pero en esa época se lo cortó, ¿no? Entonces asegura que justo cuando estaba llamando a mis padres, vio pasar una sombra en la oscuridad, había un poco de resplandor, de mi madre con el pelo como lo tenía antes de llevarlo como
entonces, que era largo. Es decir, mi madre tenía el pelo corto y mi hermana vio la misma silueta de mi madre con el pelo largo pasar en dirección al pasillo. Se puso a gritar y pasó muchísimo miedo. Yo no lo vi, pero si lo hubiera visto también me hubiera acojonado bastante fuerte, porque es sentir una presencia diferente en tu casa. Es bastante curioso que las historias se parezcan tanto. Sí, y asociada con mi madre, además. La verdad es que yo no estaba ahí, pero me acojoné fuerte cuando me lo contó. ¿Queréis seguir vosotros, chicos? Sí, cojo yo relevo de la siguiente historia, que también tiene que ver con mi familia, más específicamente mi señor padre, cuando era pequeño. Mi padre es de Albacete, de un pueblo, Pétrola, un pueblo muy pequeñico y más en aquella época. Mi padre tiene casi 60 años, 50 y algo. Te pico. Y claro, él tendría 5 o 6 años. Entonces, pues imagínate la época. Él tenía que ir al colegio, a otro pueblo, Higueruela. Y bueno, iban y traían a los chiquillos. Y el caso es que él perdió solía ir con su hermano, mi tío, que es mayor, 5 años, y mi tío lo dejó hipertirado. Se fue a su puta bola y se quedó mi padre. Caía una lluvia increíble, o sea, las típicas lluvias de invierno en La Mancha, que eso parece que se vaya a acabar el puto mundo. El caso es que entre toda esa lluvia impresionante, mi padre de repente giró la mirada y vio a un hombre con un chubasquero negro, un sombrero, y que estaba totalmente impoluto, o sea, como si lo hubiesen puesto ahí. Claro, eso era un camino de tierra, los típicos de la época, un barrizal, y mi padre recuerda perfectamente que no había una mota de polvo en el chubasquero de ese señor, ni en las botas, o sea, impecable, como si hubiese caído del cielo justo en ese punto. Mi padre, cuando lo vio, se acojonó y se fue corriendo. Hostia. Y después, porque fueron a buscarlo, lo encontraron y estaba ahí al borde de la muerte, en plan ahí con hipotermia que flipas. Sí, tío. Mi padre hasta el borde de la muerte muchas veces. El pobre señor. Pero aún así, ya tan pequeño. Sí, tío. Y el caso es que este señor es famoso, por así decirlo, porque más tarde, no sé, hace 5 o 6 años, 7, 10, no sé, cuando echaban Cuarto Milenio en 4, que lo siguen haciendo, ahora están en el 5, salió un programa de este señor, que salía Iker Jiménez hablando de un hombre con el sombrero de negro y tal. Y una cosa curiosa es que dicen que a veces cuando este señor aparecía hay varias historias, ¿no? Como que se le adjudican, ¿no? Y una de ellas es que cuando suele aparecer suele pasar algo malo, rollo que haya alguna muerte o algo. Y mi hermano son 3. Pues antes de mi tío, el último, el más joven, mi abuela nació su bebé muerto. Y fue poco después que mi padre viese al hombre este, extraño. Entonces está ahí un poco. También se dice, mi padre, que nunca le enseñaron el cadáver a mi abuela. Por lo que probablemente las monjas se lo llevarían para dárselo a alguna familia rica. Uy. Entonces ahí... Ojo, ahí ya... Y una cosa, cuando tu padre vio a ese tío, el tío que estaba ahí plantado... Sí, plantado mirándole. ¿Mirándole? Mirándole. Hostia, eso sí que acojona, ¿eh? Pues ya ves. Claro, imagínate un tío ahí en mitad de la nada, tío, ahí lloviendo que flipa. A ti un tío así, todo plantado, rollo Sí, el tirán. el tirán mirándote que flipas, tío, Sí, flipa. Y con 5 o 6 años, pues mi padre salió con pies en polvorosa. Que los fantasmas que se quedan mirándote, esos son los más cabrones. ¿eh? Sí, tío. Que no puedes salir corriendo, porque si sales corriendo, ¿para qué sirve, no? Claro, te tienen cogido. A lo mejor te aparecen delante luego. ¿Queréis contar vosotros? Yo tengo una, pasa que es una historia que en verdad queda un poco cutre porque nunca me la contaron entera, pero bueno, Lo que sepas, pero lo que sé. bienvenido vale. es. O sea, mi madre siempre me ha contado que siempre le han dado respeto a los juegos de estos de Ouija, de Sí, estos espiritismo. clásicos. Porque dice que ella cuando era pequeña, en plan su hermano, mi tío, y ella y sus amigos, pues hicieron un jueguecillo de esos de la Ouija también, una vez. Sí. Y dice que la Ouija les dijo una cosa que nunca me ha querido decir, no sé por qué, por mucho que le insistió varias veces. Pero dice que no quiere decirlo porque lo que le dijo ahí es una cosa que no va a decir nunca. Pero que después de hacer eso, 2 de esas personas que estuvieron ahí, entre ellos uno era mi tío,
estuvieron como 2 meses y pico encamados en plan con fiebre, malísimos, que no tenían explicación de qué les pasaba y que pensaban que se iban a morir. Y estuvieron un montón de tiempo, o sea, mi tío estuvo un montón de tiempo ahí en plan en cama con fiebre y no sabían por qué. Rollo sudando ahí, que no, como que no articulaba palabras bien y no sabían qué le había pasado. Y mi madre nunca me ha querido decir, que dice que nunca lo va a decir lo que le dijo la ouija. Por lo menos no empezó a hablar en arameo o algo Ya. así. Ya ves. Hay cosas que mejor no saber. Te hablan Pero de tengo esperanto. curiosidad. Sí. ¿Tú tienes algo, Ángel? Yo quería contar una historia, un cuento de miedo, pero no sé si quieres contar tú antes tú eso y dejamos lo mío para el final o lo cuento ahora aquí en medio. Pues cuéntalo si quieres. Bueno, Y yo cierro porque no, la mía- es que no tengo historias paranormales de gente que conozca, no sé. son todos tan... Claro, Tan yo normales. me junto con hombres de ciencia, no con gente que cree en unicornios, ¿sabes? No son unicornios, son fantasmas. Es Es broma. diferente. Pero no sé, no recuerdo, no me viene a la cabeza ninguna, alguna sabré, pero ahora mismo sabré. Vale, pues cuenta si tienes algo Pues es la preparado. historia de la mano de mono, que para mí es de las mejores historias de terror que se han escrito, es un cuentecillo. Y bueno, va de que hay una familia, ¿vale? Que es así, que es una así familia de clase más o menos obrera, pero que le sobra lo que tiene, ¿sabes? No necesitan nada realmente. Tienen pasta, tal, su hijo trabaja, son un hombre y su mujer y su hijo, que es mayor y trabaja y ya tal. Y viene un amigo suyo que hace como viajes por el mundo y están así hablando una noche y le enseña una pata de mono, de estas así disecada, que tiene las manos abiertas, con 3 dedos. Le dice que esto es se lo compró un fakir de no sé dónde, que concede deseos y que le dicen, hostia, ¿cómo lo conseguiste? Y dice, no sé, el último que la tuvo se ve que pidió que se deshacerse de la pata. No sabe cuáles fueron los 2 deseos de antes. Esa es lo que cuenta la leyenda. Y dicen, hostia, no sé qué, tal, ¿te imaginas que funciona? Y nada, total, que se la queda el tío, se la da de regalo al de la familia. Y así de coña una noche dicen, no les hace falta nada, pero les quedan 200 libras para terminar de pagar la hipoteca de la casa. Y piden 200 libras a la mano. Y entonces lo pide el marido, el hombre mayor. Y dice que cuando la pidió que le pareció que una mano que un dedo se cerraba. Y que notó como una energía extraña. Total, que no pasa nada. Pero al día siguiente, su hijo, que va a trabajar, sufre un accidente en el trabajo y se muere. Un accidente que trabaja en una fábrica y se queda como una máquina, se ve que se lo come. Lo aplasta o algo de eso. Hostia. Claro, una tragedia que flipan, no sé qué, pero aquí viene el girito. Les llega la indemnización de la fábrica, que son justo 200 libras. Bueno, y luego, total, que al día siguiente su madre como que pierde un poco la cabeza a raíz de esto y una noche así que está como muy mal, convence al marido para que pidan de deseo a la mano que Harold vuelva a la vida. Hostia, que el hijo resucite. Sí. ¿Qué pasa? Lo piden y suena el timbre. La mujer va corriendo. O sea, eso habían pasado 10 días, que el Harold estaría ya en la mierda. La mujer va corriendo y el hombre, cagado de miedo, porque dice, hostia, ¿cómo estará mi hijo? ¿Sabes? Que lleva 10 días muerto. Cuando va a abrir la puerta, entre que va, el marido coge y pide que Harold vuelva a estar muerto. La mujer abre la puerta, se escucha un grito y cuando va el marido, no hay nadie. Aterrador. ¿Ya está la historia? Hostia, pero Sí, sí. A ver, acojonada bastante, pero... sí que acojona, en verdad, ¿eh? Claro, pensamos- lo bueno de esa historia es la duda Mm, de qué ha pasado. Pero capaz, claro. claro, No lo sabe. no hay nadie. Es buenísima, tío. Sí. ¿De me quién es? recuerda- Joder, qué puto mal rollo. Se es llama verdad. WW no sé qué. Qué Wells o algo. Qué puto mal rollo. ¿Estaría o Sí. no estaría, tío? Ya Hueles o algo así. Recuerda la versión cómica de Los Simpsons, pero sin ser cómica. Bueno, esta historia le pasó a un querido amigo de síndrome superfluo. Desde aquí le mandamos un abrazo. Y le pasó hace unos 4 o 5 años más o menos. Él tiene una furgoneta y un verano, con la que entonces era su pareja, decidió hacer un viaje por
el norte de Portugal y por los pueblos de Castilla y León que lindan Portugal. La idea era ir en furgoneta y dormir donde quisieran, ¿no? Un día en un bosque, otro día pues frente a un acantilado, otro día por donde les apeteciese. Entonces una noche de verano, un día de verano, les cayó la noche, ¿no? Iban por la autovía y se les hizo de noche, estaban un poco perdidos y nada, decidieron desviarse por el primer sitio que pillaron. Se desviaron por la autovía, por un camino viejo, decían, no especialmente mal asfaltado o en malas condiciones, simplemente era viejo. Y era un camino que llevaba a un pueblo, creen que de León, pueblo antiguo, y es importante, en el transcurso del trayecto por el desvío no se encontraron con ningún coche, no se cruzaron con nadie, ¿no? Entonces, al acabar el desvío, llegaron a un pueblo viejo, normalito, ¿no? Que estaba, pues, un pueblo a las 1 o 2 de la noche de verano, pues puede haber gente, ¿no? Lo normal, los típicos abuelos tomando fresco, algún niño jugando, gente dando un paseo, coches aparcados, ¿no? Lo típico. Ellos no se fijaron mucho en eso, simplemente siguieron. La carretera atravesaba el pueblo, como los típicos pueblos viejos, y a los lados de la carretera estaban las casas y los edificios, ¿no? Como enmarcando la carretera. Siguieron un poco el camino, a ver dónde podían parar para dormir, y al final del asfalto y del pueblo, pues la carretera se convertía en un camino de tierra y de grava. Justo en ese tramo, que es al que llegaron, pues el coche hizo como un bache y empezaron a ir por tierra, y tenían justo a la izquierda de ese tramo una capilla, una iglesia un poco derruida, no muy tétrica, simplemente un poco en mal estado, y a la derecha un cementerio. Entonces la que era la pareja de nuestro amigo en aquel entonces, cuando llegaron a ese punto del camino, se puso muy nerviosa, empezó a ponerse muy nerviosa y empezó a decirle a nuestro amigo que diese la vuelta, que eso era muy raro, que salieran, que tenían que salir de ahí a toda costa porque era un sitio que le ponía muy nerviosa. Entonces ellos discutieron por qué, de la vuelta aquí, que sí, tal, no sé qué. Bueno, total, que dieron la vuelta después del golpe y pasaron por el mismo camino que habían pasado 3 minutos antes. Y la sorpresa o el impacto fue que el pueblo por el que habían pasado prácticamente ya no estaba. O sea, las casas que había estaban derruidas, algunas no tenían ni puerta, las personas que habían visto antes ya no estaban, no había ni una, y los coches que habían aparcados tampoco. No había nadie, era un pueblo en ruinas. El pueblo por el que habían pasado 3 minutos antes y estaba lleno de gente y de vida. Ya no estaba. Pueblo fantasma. Sí. ¿Cómo os quedáis? Él lo cuenta como a él le pasó una de las experiencias más impactantes de su vida, y yo lo entiendo. ¿Cómo te quedas si os pasa eso? Me quedo loco. Sí, tío. Acojonado es poco, ¿eh? Es que Ya no sabes qué está pasando. Me he vuelto loco. estoy muy cansado, he mezclado. Mezclo cosas que no Mezclado el colacao con el Nestlé y... Sea como fuere, Es más tonto. es una experiencia digna de contar. Paranormal como poco. Qué raro. Y con esto pues cerramos el especial de Halloween de Síndrome Superfluo. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, hacednoslo saber. Y ya sabéis, podéis encontrarnos, escuchar nuestros otros podcasts, y este también estará en versión podcast, aparte de en YouTube, en formato vídeo, estará como podcast solo audio en iVoox y en Spotify. Si queréis saber más de nosotros, ya sabéis, estamos en Instagram y en Twitter. Así que nos vemos en el siguiente programa. ¡Feliz Halloween!